La noticia, 1500 es la cifra, no es cualquier dato. Atención, es el número de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por organizaciones criminales en Colombia. Es la revelación de un impactante informe publicado hoy por Human Rights Watch. Al menos 1.500 menores de edad fueron arrebatados despiadada y cruelmente de sus hogares en los últimos 5 años en territorio colombiano. Hoy la Defensoría del Pueblo actualizó el reporte. Y si vemos acá, solo entre 2023 y 2024, el incremento fue de 56.30%. Solo en ese lapso de tiempo Colombia pasó de 384 casos a 682 casos. Este periodo coincidió con la denominada política de paz total del entonces presidente Gustavo Petro, que recordemos cesó toda clase de persecución judicial y militar contra grupos criminales con los que mantenía supuestas conversaciones de paz que finalmente no dieron ningún resultado concreto. Human Rights Watch documentó el caso de una adolescente de 16 años que fue reclutada por hombres armados mientras regresaba a casa de la escuela, de noche, en una zona rural en Mitú, sobre el río Baupés, en el sureste de Colombia. Tras pasar una semana con el grupo armado, la joven logró escapar durante un enfrentamiento y se entregó al ejército colombiano. Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá, dijo. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo a Martina Rápido Ragozzino. Ella es investigadora de Human Rights Watch. Participó en la elaboración del informe que documenta y expone la situación que estamos viendo, el reclutamiento forzado infantil en Colombia. Gracias, Martina, por estar aquí en el programa La Noche. Buenas noches, Jorge Adrián. Gracias por la invitación. El título del informe, como vemos, es realmente estremecedor. Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá. Es esta frase, Martina, con la que ustedes deciden titular este revelador informe. ¿Qué refleja esta frase, este testimonio sobre lo que están viviendo hoy los niños en zonas controladas por grupos criminales en Colombia? Mira, Jorge Adrián, yo creo que es uno de los testimonios más impactantes que nosotros recibimos durante la investigación de este informe, justamente de una niña, de una adolescente que había sido reclutada volviendo de su escuela y que justamente su primer pensamiento cuando se la llevaron fue que no volvería a ver a su familia. Y creo que desafortunadamente la historia de ella es similar a la de más de 1.500 niños que han sido reclutados en los últimos años en Colombia. Así que definitivamente lo que muestra es cómo en Colombia se está perdiendo toda una generación de niños y niñas a manos de la guerra. Ustedes realizaron 184 entrevistas, vemos en el informe, además de encuentros con los mismos menores, como nos narra, menores que fueron reclutados víctimas de este flagelo de reclutamiento forzado. Después de escuchar tantos testimonios, Martina, en terreno, ¿qué es lo que más le ha impactado en su labor como investigadora? Como investigadora, creo que lo más difícil fue escuchar las historias de esos niños, niñas que fueron reclutados o estuvieron en riesgo de ser reclutados en lugares donde normalmente lo que esperaríamos es que estén seguros, en sus escuelas, en sus hogares, y aún así, hasta allá los grupos armados han entrado a reclutarlos y a sacarlos de sus comunidades. Y a esto se suma todo lo que vimos en redes sociales, que es realmente lo que generó mucho más impacto, porque creo que es tan común que nosotros usemos hoy en día las redes sociales que muchas veces olvidamos lo riesgoso y el peligro que puede significar para nuestros niños y niñas. Y antes de que ampliemos ese punto, porque es crucial, el de todas estas tácticas de grupos criminales para reclutar niños a través de redes sociales, y esto es muy importante tocarlo para los padres de familia que nos están viendo, tanto en áreas rurales como en zonas urbanas de tantos territorios alejados de Colombia. Quiero preguntarle, antes de entrar en este tema, ¿qué tan grande puede ser el subregistro? Hoy hablamos de 1.500 casos, pero ¿es posible que esta cifra realmente esté considerablemente superior, por encima de estos 1.500 casos estimados?
Definitivamente sí, Jorge Adrián. El problema de subregistro siempre ha existido en el área de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Lo que nosotros pudimos observar es que, en primer lugar, hay un subregistro por la falta de denuncias. Las familias, las comunidades tienen tanto miedo que muchas veces estos casos no se denuncian. Por otro lado, también existe una normalización de este fenómeno. Entonces, no se hace la denuncia porque se ve como un trabajo, se ve como una oportunidad para los niños. Y finalmente, el otro componente es de este subregistro es la falta justamente de unos datos unificados de todas las instituciones del Estado que tengan algún tipo de competencia en temas de niñez para realmente monitorear cuáles son las cifras reales de este fenómeno. Martina, y es que el reclutamiento de menores, lo dice y lo concluye muy bien el informe, afecta de manera desmesurada a las comunidades indígenas. Según el análisis de Human Rights Watch, a partir de los datos registrados por la Defensoría del Pueblo, miren ustedes, la mitad de los casos de reclutamiento involucra a niños indígenas, a pesar de que los pueblos indígenas en Colombia representan solo el 4% de la población del país. Miren ustedes la magnitud. En el año 2023, la cantidad de menores indígenas reclutados representó el 65,7% de los casos. En el 2024 fue el 52,1% y en el 2025 el 54,3%. El informe que hoy analizamos describe algunas historias en las que los guardias indígenas han sido incluso atacados por los grupos criminales en sus zonas de control, al tratar de rescatar a niños o niñas reclutados. Investigadora Martina, las comunidades indígenas siguen siendo el principal blanco de los grupos criminales en su atroz crimen del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué la población indígena es la más vulnerable? ¿Qué es lo que hace que estos grupos criminales se ensañen con los pueblos originarios y en regiones tan marcadas por la violencia como Cauca? Justamente el dato del número de niños, niñas y adolescentes reclutados de las comunidades indígenas es muy impactante, porque hablamos de un 50% de los casos, cuando en realidad la población indígena a nivel nacional significa el 4% de la población. Entonces, si equiparamos estas dos cifras, realmente es altísimo el número de niños y niñas de las comunidades que están siendo reclutados. ¿Por qué pasa esto? Tanto por la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en zonas rurales, donde hay índices de reclutamiento mucho más elevados. Podemos ver que los grupos armados se aprovechan de los índices elevados de pobreza, de la falta de acceso a educación, de la falta de acceso de oportunidades. Entonces, si nosotros justamente tomamos esos factores que generalmente afectan más a las comunidades indígenas, nos llevan también a entender por qué son los más vulnerables frente al reclutamiento por parte de los grupos armados. Y tan es así, tan es real que este fenómeno impacta a las comunidades indígenas de mayor manera, que son las propias comunidades indígenas quienes han puesto en pie métodos más efectivos y para responder a la falta de una ausencia del Estado, para recuperar a estos niños y reintegrarlos dentro de las comunidades. Los rangos de edades de las víctimas de reclutamiento forzado demuestran el alcance de la atrocidad con la que están actuando los grupos criminales. Miren estas otras cifras. Más del 30% de los casos denunciados correspondieron a niños y niñas de entre 10 y 14 años. Y más aterrador aún, los defensores de familia consultados por Human Rights Watch para este informe que hoy estamos analizando advirtieron tener conocimiento de un número creciente de casos donde las víctimas son todavía más pequeños, incluidos algunos de tan solo, escuchen esto, tan solo 9 o 10 años de edad. Tras el reclutamiento, los grupos armados suelen trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otras regiones para aislarlos, romper sus lazos familiares y comunitarios y dificultar cualquier intento de fuga. Posteriormente, los obligan a realizar diversas tareas, entre ellas labores de inteligencia, manejo de drones y participación en combates.
Las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual, lo que incluye mantener relaciones forzadas con los comandantes. Martina, sobre esta dura radiografía que usted hoy nos está analizando, las organizaciones criminales, ¿para qué están usando a los menores de edad reclutados? ¿Para combate? ¿Para vigilancia? ¿Para transporte de armas o labores de inteligencia? ¿Ustedes qué pudieron detectar en esta exhaustiva investigación frente al infame uso de los niños y las niñas y los adolescentes en las filas de estos grupos criminales? Efectivamente, el número de actividades que los grupos hacen realizar a estos niños son diferentes y muchas veces depende de las propias características de los niños y niñas. Es decir, los escogen por específicas características donde se pueden desempeñar mejor dentro de las filas de los grupos armados. Entonces, tenemos niños que efectivamente son usados para el combate, les hacen manejar drones, les hacen manejar armas. Pero por otro lado también hay otro tipo de actividades, por ejemplo el microtráfico de drogas, mover drogas a través de diferentes departamentos del país, mover dinero, hacer actividades de vigilancia dentro de sus comunidades, de inteligencia o incluso llevar mensajes a los integrantes del grupo. En el caso de las niñas también vemos un alto componente, por ejemplo, de uso de las niñas en labores domésticas, entonces usadas como cocineras para hacer la limpieza, etcétera, y desafortunadamente también un alto nivel de uso de las niñas para temas de prostitución y violencia sexual. Entonces, las actividades que les hacen realizar dentro del grupo varían mucho dependiendo de la región del país donde nos encontramos, pero también de las características de cada niño. Martina, a propósito del tema que usted toca de las niñas y de las adolescentes, ¿qué encontraron específicamente sobre esos riesgos diferenciados de violencia sexual al interior de los grupos criminales que todavía persisten? Bueno, la primera cosa que encontramos, Jorge Adrián, y que creo que es muy importante, es que se ha ido incrementando el número de niñas que están siendo reclutadas por parte de los grupos armados. Con esto no queremos decir que el reclutamiento de niños no sea igual de grave e igual de preocupante, pero efectivamente haciendo un análisis histórico de quienes eran más propensos a ser reclutados de los grupos, vemos que el número de niñas está aumentando bastante. ¿Y qué está pasando con estas niñas que están siendo reclutadas? Pues están más expuestas a abusos relacionados con violencia sexual. A muchas de ellas se las llevan y les dicen que son las novias de los comandantes, como para tratar de crear este vínculo romántico dentro del grupo que haga más difícil para ellas salir de estos y desvincularse definitivamente de esa vida, ¿no? Entonces vemos que hay una afectación también dirigida hacia ellas que desafortunadamente en los programas de respuesta y de restablecimiento de derechos a estos menores que son reclutados, no vemos que haya un componente importante, por ejemplo, de atención hacia violencia sexual, cuando es algo que desafortunadamente está pasando mucho dentro de los grupos. Está pasando y sigue pasando, es la cruda realidad del reclutamiento forzado de menores, la violencia contra las niñas y contra las adolescentes, documentadas por organizaciones como Human Rights Watch, con base en datos que ha recopilado la Defensoría del Pueblo. Y hablamos de los casos formalmente denunciados, registrados, porque insistimos, hay un subregistro, son 1.500 casos desde 2021, pero pueden ser muchísimos más. Ahora vamos a ubicarnos geográficamente para entender qué es lo que está pasando con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Miren ustedes, 3 de los 32 departamentos de Colombia son los que hoy concentran el reclutamiento de menores de edad. Vean aquí el mapa. De acuerdo con los registros de la Defensoría del Pueblo, que recopila el informe que hoy analizamos, el 69,5% de los casos documentados entre los años 2021 y 2025 ocurrieron en Cauca, en el suroccidente del país, norte de Santander, aquí, en el nororiente del país, frontera con Venezuela, y Cauca, el departamento de Cauca, está en primer lugar con el 67% de los casos.
Le siguen Norte de Santander, de segundo en esta lista, con el 6,9% de los casos. Y está el departamento de Antioquia, donde también está el control criminal de disidencias o autodenominadas disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, otra banda peligrosísima, criminal terrorista en Colombia. En Antioquia, el registro es de 6,5% en estos casos registrados dentro del informe de Human Rights Watch. En cuanto a la afectación por municipios de este crimen, miren las cifras. Aquí están. 172, esto es, en 172 de los municipios de Colombia, que representan el 15,3% del total de municipios del país, registraron al menos un caso de reclutamiento durante este periodo que analizamos, 2021-2025. Pero atención, apenas 20 municipios concentran el 61% de todos los casos denunciados. De ellos, pues vemos, 13 municipios están en el departamento del Cauca, golpeado por la violencia. 2 están en Arauca y 1 en cada uno de los siguientes departamentos. Aquí están Antioquia, Huila, Nariño, Norte de Santander. Detrás de esta alarmante cifra de 1.500 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, hay estructuras criminales identificadas. Human Rights Watch documenta quiénes están detrás de este crimen, cuáles son los principales reclutadores. Vean ustedes, entre 2020 y 2025 las FARC acumularon el mayor número de casos. Solo en 2025, el Estado Mayor Central, cuyo cabecilla principal es alias Iván Mordisco, concentró el 43,4% de los casos reportados, ¿no? Y documentados por la Defensoría del Pueblo. El denominado Estado Mayor de Bloques y Frente de alias Calarcá, que fue pues impunemente nombrado como gestor de paz durante el pasado gobierno de Petro. Bueno, este grupo criminal, a este grupo se le atribuye el 30% de los reclutamientos. Al grupo terrorista ELN el 9,5%, al Clan del Golfo el 6,5%. Además de organizaciones como la Segunda Marquetalia y de los comandos de frontera. Sabemos que una de ellas es la de Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que delinque desde el país de Venezuela bajo el amparo del régimen chavista madurista. Vemos, Martina, también dentro de este informe que hay datos especialmente preocupantes. Vemos, el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, concentra más de la mitad de los casos registrados de reclutamiento de menores entre 2021 y 2025. ¿Qué está ocurriendo específicamente en el departamento del Cauca, en esta región del suroccidente colombiano, para que esté ya convertida en el principal epicentro de este atroz fenómeno, de este crimen de guerra, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes? Sí, lo que vemos en el Cauca es realmente impactante porque la mayor parte de los casos del país están concentrados en el Cauca. Esto se puede deber a varios factores. En primer lugar, la dinámica propia del conflicto que se está desarrollando en Cauca y cómo los grupos con presencia territorial en el departamento del Cauca se han venido adaptando y han venido integrando, tratando de integrar nuevas personas a sus filas, incluyendo los niños y las niñas. Además, en esa zona hemos visto que también existe un esfuerzo de tener, pues, campamentos donde realmente se da un adoctrinamiento, un entrenamiento a los niños y niñas. Y bueno, sumado a esto, una particularidad también que hemos podido observar en el Cauca es que, a diferencia de otras zonas del país, el trabajo conjunto de las instituciones, de las autoridades locales con los grupos o las asociaciones indígenas han permitido que haya un menos subregistro de casos y un mejor control en el número de casos. Estos dos factores sumados juntos hacen sí que el número de casos en el Cauca sea mucho más elevados que en otras zonas del país. Y es punto clave de la noticia también la gran deuda del sistema de justicia en la lucha y castigo del atroz crimen del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones criminales.
Miren este escandaloso dato. En la última década, solo el 1% de las denuncias fueron investigadas penalmente y solo el 0,2% resultó en una condena. Human Rights Watch advierte en su informe que pudo identificar tan solo una sentencia judicial en contra de comandantes de un grupo armado ilegal, un grupo criminal acusado de ordenar el reclutamiento de menores, mientras que otros casos condujeron a la condena de responsables de bajo rango, es decir, no de los máximos responsables. La capacidad limitada de la Fiscalía General de la Nación, los riesgos de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales, los obstáculos para denunciar y el creciente desafío de investigar el reclutamiento llevado a cabo a través de las redes sociales contribuyen al fracaso del sistema de justicia para defender a los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento. Investigadora Martina Rápido Ragozzino, en materia de impunidad y justicia, este es otro tema también, por supuesto, muy importante dentro de la investigación. Es que los datos son alarmantes. Entre 2016 y 2025, es decir, la última década, la Fiscalía abrió 3.947 noticias criminales por reclutamiento forzado de menores. Solo 45 pasaron a investigación, 25 llegaron a etapa de juicio y apenas 9 terminaron en condena. ¿Cómo explica Human Rights Watch semejante nivel de impunidad, esta lentitud de la acción de la justicia, de la investigación judicial? Bueno, en primer lugar, uno de los problemas más grandes que se tienen en temas de la recepción de denuncias en el caso de reclutamiento y que nos ha sido informada por la propia Fiscalía es que no tienen una forma de depurar las denuncias que reciben y muchas de estas ellos refieren que pueden estar duplicadas, ¿no? Entonces ya partimos de un número de noticias del delito que pueden no ser, no puede corresponder a cada caso, sino que pueden estar duplicadas. Lo que pasa con el tema del avance de las investigaciones, en cambio, depende mucho de la falta de capacidad, la falta de recursos por parte de la Fiscalía, de poder realmente hacer una investigación efectiva de estos casos. ¿Qué está pasando en ciertas regiones donde hay altos niveles de reclutamiento? Tomemos, por ejemplo, en Catatumbo, no hay fiscal en Tibú desde que la fiscal fue asesinada. Entonces, todas esas cosas afectan en la investigación de los casos. Otro componente adicional es cómo todo el tema del reclutamiento a través de redes sociales está creando una dificultad adicional en el tema de investigación. Y en cuanto al juzgamiento de casos, lo que vemos es que realmente no se avanza a juicio y cuando estos casos avanzan a juicio, las condenas se enfocan mucho en los autores materiales. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que están trasladando a los chicos de un departamento a otro y no realmente de los autores que están detrás del reclutamiento, de los grandes comandantes de los grupos que han reclutado más en el último periodo en Colombia. Por ejemplo, de los datos que tenemos en el informe, la mayor cantidad de casos de reclutamiento en el último periodo se atribuyen a disidencias de las FARC. Entonces, eso hace que a nivel de rendición de cuentas no haya efectivamente casos donde se esté avanzando con las imputaciones necesarias para hacer frente a este aumento drástico de casos de reclutamiento en todo el país. Es que es muy preocupante, Martina, lo que usted nos dice, porque entonces los máximos responsables están quedando impunes. La justicia todavía no llega para los máximos responsables, difícilmente llega frente a este atroz crimen del reclutamiento. Sí, efectivamente lo que vemos es que hay muy pocos casos donde el tema de reclutamiento se está atribuyendo directamente a los máximos responsables de reclutamiento, a quienes están detrás, a quienes están liderando los grupos armados que están reclutando en todo el país. Martina, le pido unos minutos, vamos a hacer una pausa aquí, producción me dice, ya es hora, en el programa La Noche y ya continuamos analizando cada uno de los pormenores muy reveladores de este informe de Human Rights Watch sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a manos de las organizaciones criminales
En Colombia, el dato es realmente estremecedor. 1.500 menores de edad reclutados desde el año 2021 y con énfasis en ese crecimiento exponencial de reclutamiento de más de 50% entre el año 2023 y 2024, que coincide con la denominada política de paz total del ya expresidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos analizando el revelador informe titulado Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá, de Human Rights Watch, que documenta el terrible, estremecedor fenómeno del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia desde el año 2021. 1.500 casos, los registrados, los que han podido registrar organismos como la Defensoría del Pueblo, y que hoy documenta Human Rights Watch con unos estremecedores reportes, y por eso estamos con Martina Rápido Ragozzino. Y vamos a este tema muy sensible dentro de este informe. Las redes sociales son en la actualidad un terreno fértil para el reclutamiento de menores de edad a manos de los grupos criminales. Miren aquí algunos pantallazos que evidencian la forma en que los grupos, organizaciones narcocriminales hacen toda una estrategia criminal de promoción y propaganda digital. Vamos a explicarles este fenómeno con esta pantalla que nos ha preparado producción. Los investigadores del informe de Human Rights Watch revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas como Facebook y TikTok, que glorificaban, entre comillas, la pertenencia a grupos armados e invitaban a usuarios a unirse a ellos. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, otro dato que retoma este informe, el 44%, miren, 44% de los niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025 fueron captados a través de las redes sociales. Y atención, los menores también son reclutados a través de intermediarios y presuntos reclutadores civiles a quienes los grupos criminales pagan hasta $1.000 por cada niño o niña reclutada. Lo documenta muy bien este informe que analizamos. El informe denuncia incluso que en algunas ocasiones el reclutamiento ocurre en escuelas rurales, incluyendo residencias escolares, es decir, no propiamente en las fincas, en las veredas, en las viviendas, no, en las mismas escuelas. Y por eso quiero preguntarle a la investigadora Martina Rápido, ahora con este fenómeno de las redes sociales que estamos viendo aquí, ¿cómo están operando? ¿De qué manera es que, según lo que ustedes han tenido esta oportunidad de investigar en fenómenos como las redes sociales, TikTok y Facebook, el impacto que tienen en este denominado reclutamiento digital? Porque una de las conclusiones del informe es que el 44% de los menores reclutados en 2025 habrían sido captados mediante redes sociales. ¿Cómo es que está funcionando esta estrategia de los reclutadores, Martina? Mira, Jorge Adrián, nosotros revisamos cerca de 100 publicaciones, entre publicaciones y perfiles en redes sociales, tanto en TikTok como en Facebook, para entender cuál era la dinámica de este reclutamiento en redes sociales. Lo que vemos es que hay muchísimas publicaciones y perfiles que glorifican la vida armada, que muestran motos, fajos de billetes y idolatran, digamos, y venden a los usuarios en estas plataformas la vida armada. Pero además de esto, hay quienes usan esas redes sociales para reclutar a los usuarios, sea de forma sutil como de forma directa. Nosotros vimos publicaciones donde directamente la persona que manejaba el perfil decía: estamos buscando personas que quieran ingresar a las filas, contacto por mensaje directo, o comenten y les mandamos información. Y un montón de usuarios de estas plataformas comentaban: estoy interesado, quiero más información,
para unirse a los grupos armados. Entonces, eso es lo que pudimos nosotros observar en esos perfiles, en esas cuentas, y lo que nos genera mucha preocupación es que durante nuestra investigación, incluso el perfil que nosotros usamos para hacer esta investigación empezó a recibir recomendación tras recomendación para seguir viendo más materiales de este estilo, incluyendo sugerencias de seguir cierto perfil vinculado a los grupos armados. Entonces, realmente, la preocupación que tenemos, que ha expuesto esta investigación, es que las plataformas de redes sociales no han sido efectivas en identificar y eliminar ese contenido, porque incluso hubieron perfiles o publicaciones que estuvieron en red más de un mes, que tuvieron más de 80,000 visualizaciones, y eso significa que las medidas que están adoptando las plataformas de redes sociales, como lo es el algoritmo, en vez de reducir la visibilidad de ese tipo de información, lo que parece estar haciendo es amplificándola y dejando que muchos niños y niñas que tienen un teléfono, que tienen un perfil de TikTok o un perfil de Facebook, estén expuestos a ese tipo de información todo el tiempo. Martina, y antes de preguntarle qué ha pasado con esas advertencias que ustedes han hecho directamente a las plataformas de redes sociales, quiero que veamos uno de los resaltados que advierte el uso de redes sociales por parte de organizaciones criminales en su macabra táctica de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De nuestra investigación, resulta preocupante que las plataformas no han podido detectar y prevenir efectivamente la difusión de este tipo de contenido. En algunos casos, los algoritmos parecían haber promovido activamente estas publicaciones, lo que probablemente amplía el alcance de los esfuerzos de grupos armados para captar a niños, niñas y adolescentes. Martina, ¿qué ha pasado con esos informes, alertas, sugerencias, exigencias de parte de Human Rights Watch a partir de esta investigación para que los algoritmos de los que usted muy bien explicaba en estas plataformas digitales no continúen amplificando esta clase de contenido? Bueno, afortunadamente hay un espacio, hay un canal de intercambio de información con ambas plataformas. Nosotros pudimos ponerles de presente los perfiles que habíamos encontrado y efectivamente ambas plataformas se dedicaron a dar de baja esos perfiles. Los perfiles que les señalamos en esa comunicación ya actualmente no pueden ser encontrados en redes sociales. Obtuvimos respuesta de ellos que ambas plataformas tienen muy claro, digamos, el rol que están teniendo sus plataformas en la difusión de este tipo de mensajes. También lo que ellos advierten es nosotros por nuestras políticas internas no permitimos la difusión de este tipo de contenido violento. Aún así, muchas de los métodos que ellos han adoptado para evitar la difusión de estos mensajes no son suficientes. Tan es así que después de haberles mandado un listado de perfiles, a los pocos días ya habíamos encontrado otra gran cantidad de perfiles que enviaban exactamente el mismo mensaje y tenían exactamente el mismo tipo de contenidos. Entonces, efectivamente, lo que se requiere es que haya más debida diligencia para que las plataformas puedan identificar de forma más rápida y dar de baja ese contenido, pero lo más importante, creo yo, y esto se relaciona, Jorge Adrián, con lo que me manifestaba antes en términos de investigaciones, es que las plataformas necesitan trabajar con las instituciones colombianas para alertar cuando encuentran este tipo de contenidos y sobre todo preservar esa información. ¿Por qué? Porque si yo elimino todo de redes sociales, luego ¿cómo va a hacer Fiscalía las investigaciones si ya no tiene el material que les pueda permitir avanzar en esas investigaciones? Entonces creo que ese es algo muy importante que se debería seguir trabajando, que se debería aumentar la cooperación entre esas plataformas de redes sociales y las autoridades que están haciendo trabajo en temas de reclutamiento aquí en Colombia. Claro, Martina, muy pertinentes estas advertencias sobre el uso de redes sociales por parte de grupos criminales en el atroz crimen del reclutamiento de menores de edad en Colombia. Hacemos una nueva pausa en la noche y al
regresar, quiero concluir con Martina sobre el impacto que tuvo la denominada política de paz total en este fenómeno que hoy estamos analizando, el del reclutamiento, el crecimiento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales, y además sobre los desafíos institucionales que le quedan, que tienen enfrente el nuevo gobierno de Colombia de Abelardo de la Espriella para esta situación tan terrible del reclutamiento de niños a manos de grupos criminales. Ya volvemos. El aumento de los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes denunciados en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, es atribuible casi en su totalidad a las facciones criminales de las FARC, especialmente a la autodenominada disidencia Estado Mayor Central, que recordemos sostuvo negociaciones con el anterior gobierno del presidente Gustavo Petro entre octubre de 2023 y abril de 2024. De los 850 casos registrados por la Defensoría del Pueblo en este departamento, 654, es decir, aproximadamente el 77%, es responsabilidad de las llamadas disidencias de las FARC. De 17 casos en 2022, el registro pasó a 237 en 2023 y 290 en el año 2024. Solo el departamento del Cauca representó aproximadamente el 60% de todos los casos de reclutamiento por parte de las FARC. Y mientras el flagelo del reclutamiento aumenta a manos de estos criminales, las iniciativas de prevención, dice el informe de Human Rights Watch publicado hoy, carecen de recursos suficientes y son ineficaces. La política pública de prevención está desactualizada y carece de un plan de acción claro, un presupuesto y un sistema de seguimiento para evaluar su cumplimiento. El organismo encargado de coordinar su implementación tiene facultades limitadas para garantizar que se apliquen medidas concretas. Las autoridades municipales, que a menudo llevan a cabo importantes esfuerzos para prevenir el reclutamiento de niños, carecen de la capacidad técnica y los fondos suficientes. Los esfuerzos para investigar y sancionar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes también han sido insuficientes debido a la capacidad limitada de los fiscales e investigadores, los riesgos de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales, los obstáculos para presentar denuncias y el creciente desafío de investigar el reclutamiento llevado a cabo a través de redes sociales. Investigadora Martina Rápido Racoxino, a propósito de esa necesidad del trabajo institucional, Human Rights Watch concluye que Colombia tiene políticas para prevenir el reclutamiento, pero que la respuesta estatal ha sido insuficiente. ¿Dónde está fallando concretamente el Estado? Mira, Jorge Adrián, el problema es que la política de prevención del Estado colombiano para temas de reclutamiento está desactualizada. No podemos seguir aplicando una política que fue creada en un contexto, en una dinámica del conflicto que era diferente a lo que tenemos hoy. No podemos seguir aplicando esa política si hoy en día lo que más se usa para reclutar son las redes sociales y no hay mecanismos de prevención dirigidos al tema de uso de redes sociales. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una política actualizada que realmente se concentre en las dinámicas que hoy en día tenemos en Colombia, pero además que cuente con los fondos suficientes. Tomemos, por ejemplo, como ejemplo que la política lo que exige es que las autoridades locales sean las primeras en aplicar la política de prevención del reclutamiento. Pero si vamos a las autoridades locales, no tienen fondos suficientes y no tienen la capacidad para actuar en esos casos. Y creo que otro componente importante de la respuesta del Estado tiene que ser los mecanismos de búsqueda y rescate de estos niños. No hay mecanismos de búsqueda y rescates fuertes adaptados a la cuestión de reclutamiento que nos asegure que esos niños, una vez que son llevados por el grupo, sean rescatados por las autoridades colombianas. Tan es así que quienes han tenido que reemplazar ese rol, esa ausencia del Estado, han sido las propias guardias indígenas, que son quienes van donde los grupos armados y rescatan a esos niños y ahí les empiezan a tratar de restablecer los derechos que le fueron vulnerados. Entonces, también ese aspecto es sumamente importante de trabajar porque no podemos esperar varios años antes de que estos niños logren por sí solos
o durante enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con los grupos armados, que logren salir solo en esas circunstancias. Hay que sacarlos de los grupos lo antes posible y eso solo se logra con un mecanismo de búsqueda y rescate que sea efectivo. Martina Rápido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch, le agradezco su participación hoy aquí en el programa La Noche con todo este análisis del informe de la organización titulado Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá, que expone toda esta crueldad del crimen de reclutamiento forzado infantil en Colombia. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias.